Hemos oído 1000 veces, incluso desde la visión científica, que todo en la vida es energía. La materia también es energía, o está impulsada por ella. Y todo lo que es energético, absolutamente todo, tiene siempre una polaridad, un polo positivo y un polo negativo. Eso no es solo aplicable a la electricidad. Todo en la vida tiene una característica yin o una yang, una fuerza de polaridad negativa, fría o lenta, yin, y una polaridad positiva, caliente o rápida, yang. Todo yin o yang. En los 1000 matices intermedios, claro está. Ninguna de las dos polaridades es peor o mejor que la otra. No existe una buena y una mala. Son energías de índole muy distinta. Son fuerzas complementarias y siempre son flujos y contraflujos, como las olas constantes del mar o como la aparición del invierno, yin, y del verano, yang. No obstante, si ese mismo concepto lo revisamos desde el punto de vista psicológico y emocional, veremos algo muy interesante. Si todo es pura energía, cada una de las emociones también son energéticas y tienen su polaridad. El miedo, por ejemplo, también es energía y tiene su carga polar energética. Si el miedo tiene dos polaridades, ¿cuál es la parte positiva del miedo? Por un lado, lo interesante del miedo es la prudencia. Si no tuviéramos un poco de miedo, prudencia, hubiéramos muerto 1000 veces en esta vida. Gracias a la prudencia, para salir de casa bajamos por una escalera en lugar de saltar por el balcón. Así que necesitamos cierta dosis de miedo, necesitamos ser prudentes para conservar la vida. La otra gran vertiente positiva del miedo, su polaridad contraria y maravillosa, es la confianza. Cuando confías en ti, en la vida, en Dios, en la providencia, en la sabia naturaleza, cuando confías en tus cualidades, tus dones naturales, cuando reconoces tus fortalezas y confías en ellas, entonces la fuerza de confianza aparece en ti y empieza a emanar un campo de fuerza determinado, como también emite un campo energético la desconfianza. Esa confianza, que podemos decir que es el polo contrario del miedo, comienza a repercutir en tus relaciones, tu trabajo, tus palabras, tus actos, tus decisiones, en todo. Cuando tu estado de ánimo es de confianza, el miedo, como tal, no está presente ni condiciona tu vida. Al menos no dejas que se instale. Pero esa confianza sentida de verdad sí que condiciona tu vida, porque abres la puerta a confiar y predomina en ti esa fuerza positiva en lugar de la misma fuerza pero en negativo, o sea, el miedo, el temor, la sospecha y la desconfianza. La tristeza también tiene dos polos, y la parte positiva de la tristeza hay que saberla ver y apreciar. Veremos muchas veces que en estados tristes o depresivos todos estamos mucho más profundos y reflexivos en comparación, como cuando todo el tiempo estamos riendo en acción, con comentarios superfluos, juegos y exteriorización. Las emociones están para verlas, para ser contempladas y reconocidas, y a ser posible para ser transformadas si son tóxicas o te producen malestar. La polaridad positiva de una de las emociones más comunes, la ambición, también es muy interesante. Si no existiera la ambición, no nos levantaríamos de la cama ningún día. El hecho de ambicionar algo es el motor que nos hace avanzar. Es la voluntad de vivir, de mejorar. Es la fuerza que nos incentiva nuestro día a día. Cuando hablamos de algunas emociones, aparte de poder ver los dos polos de la misma emoción, también tenemos que observar la dosis de esta emoción. Por ejemplo, si la ambición es excesiva, uno podría llegar a ser un verdadero usurero, y un ser tan ambicioso puede tener serios problemas. Por el contrario, si una persona no tiene ambición, tampoco tiene iniciativa, ni fuerza de avance, ni coraje.
y es precisamente ese tipo de persona la que ni siquiera se levanta de la cama. Así que la dosificación también es algo importante a tener en cuenta para saber hasta qué grado una emoción es patológica o benéfica, perjudicial o inteligente. Otra emoción es el orgullo. La polaridad positiva del orgullo es la dignidad. El orgullo es una de las emociones que la sociedad considera negativas, pero cuando la observas bien te das cuenta que esa persona orgullosa seguramente es alguien que aún no sabe defender bien su dignidad como ser humano. Es decir, ante una humillación, cuando uno sufre una falta de respeto y un desprecio considerable, si esta persona humillada o ninguneada no tiene esa energía polar de orgullo o dignidad, será como un felpudo y se dejará pisotear y humillar una y otra vez. Pero si reacciona de una forma orgullosa, altiva y nada armónica, al menos significa que reconoce que hay una dignidad anímica en él que ha sido mancillada y que debe saber defenderse o intentar restaurar o preservar su dignidad como persona, o que se debe aprender a evitar que se repitan las humillaciones de los demás. Pero quizá alguien orgulloso no ha sabido aún defenderse con sensibilidad e inteligencia y reacciona egoicamente con una fuerza altiva, arrogante, engreída y tal vez agresiva, que realmente está fuera de todo equilibrio energético. Esta es la típica reacción orgullosa del ego, que nada tiene que ver con saber preservar la dignidad de tu alma. La dignidad de un ser humano es una fuerza de tremendo valor. Si uno mismo no se siente digno de ser respetado como ser libre, creador y sensible, cuando uno no se ama ni se reconoce a sí mismo, es evidente que no respetará tampoco su propia dignidad, pero tampoco reaccionará con orgullo ante nada o nadie que lo ofenda o lo maltrate. Estos dos polos reactivos de esta energía, orgullo o dignidad, también encierran una profunda patología digna de ser observada y trabajada. Veamos de dónde proceden algunas sensaciones, emociones y sentimientos. La desmotivación, la pena, apatía, la actitud rutinaria, el pasotismo, proceden del cabreo que algo o alguien te ha generado, de la agresividad acumulada en el tiempo, de la ira y cólera que aquello te provocó, de no tolerar vivir sintiendo odio por algo o alguien. La preocupación, el estrés, las obsesiones o fijaciones, el disco rayado, proceden de una desmotivación, de una pena profunda, de una falta de alegría de vivir, de algún shock vivido y no superado, de una falta de iniciativa o creatividad. Las tristezas y añoranzas, la depresión, la soledad y el romanticismo patológico proceden de una cierta fijación en el pasado, de una hiperreflexión o pensamiento demasiado reiterativo, de una preocupación fuera del tiempo presente de lo que hay ahora. Los miedos, temores, desconfianzas e inseguridades proceden de la tristeza, de la pérdida, de la melancolía, de lo que quisieras tener pero ya no tienes y que tal vez puedes perder de nuevo. La rabia o ira sostenida, la cólera y la agresividad, el resentimiento o las ganas de vengarse son emociones que vienen del miedo que alguna cosa, hecho o alguien te provoca, de desconfiar en la vida, de tu inseguridad o de no confiar en los demás. Incluso puede venir de la impaciencia y la intolerancia. El estrés y la preocupación favorecen o activan la tristeza y la soledad. La tristeza y la añoranza favorecen o activan el miedo y la inseguridad. Los miedos y la desconfianza favorecen o activan la ira y el odio. El rencor y el odio favorecen o activan la pena y la apatía. La pena y la desmotivación favorecen o activan el estrés y las fijaciones. Aunque muchas emociones nos perturben, no las podemos esconder bajo la alfombra. Las emociones las tenemos por y para algo. Nos dan luz, claridad y conocimiento interior. Pero reflexionemos un poquito sobre sus minimalistas palabras.
Aceptemos que las emociones existen con un fin. Aceptemos el miedo y la inseguridad como parte del proceso en la dualidad. Nuestras emociones son impermanentes, temporales y triviales en comparación con la profundidad del largo proceso evolutivo. Sintamos la evidencia espiritual constante y permanente de la fuente dadora de vida. Aprendamos a observar y esperar el momento justo de cada cosa. Siente que somos uno, somos Dios, somos luz. Si tenemos la certeza de que ya somos eso, la divinidad, entonces la subsistencia de esa fuerza jamás nos abandonará. De hecho, el único y verdadero alimento de ese amor es la luz. La inseparabilidad existente entre nuestras emociones y nuestros pensamientos es indiscutible, pero tampoco podemos desvincular toda esa parte de la psicología con los procesos de la biología. No hay emoción que no se procese con la mente y no hay pensamiento o idea que no nos genere algún tipo de emoción y que no active algún mecanismo o fluido orgánico. Realmente, si no somos conscientes de lo que nos ocurre, es muy difícil transformarnos y evolucionar como especie. Sin conciencia, la raza humana aún estaría en la fase de troglodita. Parecen inseparables la mente y la emoción, más allá de la fisiología, porque cada cosa que sentimos y que nos mueve o nos conmueve, nos lleva irremediablemente a tener una actitud u otra, es decir, cada emoción nos conduce a tomar alguna decisión o determinación, y por tanto a ejecutar acciones respecto a esa decisión tomada. Una emoción activa un pensamiento, y éste activa un acto o hecho. La mente emocional y la mente racional coexisten, y de esta convivencia surgen las actitudes que tomamos y los hechos de nuestra vida. Pero, ¿cuál es el filtro principal que nos hace tomar decisiones? Nuestra ética. Siempre el filtro selectivo es la ética. Por un lado puede ser el de la ética social y la moral aprendida. Ese es un factor inevitable, lo adquirido. Por otro lado también tomamos ciertas actitudes, decidimos cada paso que damos según nuestra ética interior, el fuero interno, lo elegimos todo según la calidad de nuestra alma, la bondad o maldad intrínseca dentro de cada uno. Tomamos decisiones según nuestros valores personales, según la moral innata regulada por nuestra esencia o alma, un potencial que está más allá de nuestra personalidad condicionada o de los moralismos sociales impuestos. Tomar decisiones es algo que siempre está aliado a nuestro criterio interno y a nuestros valores. Eso es realmente un gran desafío diario, es un gran reto y a veces es un esfuerzo, porque a menudo disminuye o se anula nuestra capacidad crítica debido a uno de los principios de la manipulación masiva en los medios de comunicación, el marketing y la publicidad. A menudo los medios anulan nuestra ética interna, nuestro criterio anímico y nuestros valores primordiales, cediendo demasiadas veces a su manipulación. Los mensajes de los medios de comunicación y las redes sociales van directo a nuestras emociones, quieren provocar y crear emociones para conseguir algo. Generalmente es para que alguien o una empresa consiga algo, provocar un deseo, una especie de urgencia o impaciencia para comprar un objeto o conseguir un objetivo, o hacernos sentir inferiores si no lo tenemos, hacernos pensar según ciertos códigos políticos o religiosos o económicos. Es decir, nos generan emociones para dirigirnos y condicionarnos. Si observáramos cada mensaje que nos lanzan los medios, ver si cuadran con nuestra alma o nuestros valores internos, y fuéramos conscientes de las emociones que aquel mensaje nos genera, podríamos ver qué actitudes, decisiones o acciones realizaremos a partir de aquel mensaje recibido. No siempre conectamos con nuestro fuero interno genuino, pero a menudo intuimos la fuerza de la verdad. Como dice Consuelo Martín en su libro El arte de la contemplación, cuando no vemos los valores esenciales del amor, la bondad y la belleza,
debemos confiar en llegar a tener la intuición, aunque sea pequeña, de que existen, de que son la llamada del ser. A pesar de las manipulaciones que circulan por las redes, seguimos teniendo dos hemisferios en nuestro cerebro, dos lóbulos distintos con los que captamos todo lo que procesamos. El izquierdo, el más racional, el derecho, más intuitivo. Pero no olvidemos que en la base de nuestro cráneo, estos dos hemisferios se comunican mediante el cuerpo calloso, el cual coordina las informaciones que procesan cada uno de los dos hemisferios, o grandes lóbulos del cerebro, el analítico y el intuitivo. En un lenguaje más llano podemos decir que lo que intuye nuestro corazón, hemisferio derecho, lo pasamos por la racionalidad del izquierdo. Y a la inversa, a veces lo que nos dicta la lógica, pues nuestro corazón o intuición nos impide acatarlo o asumirlo, porque esa voz interior nos dice algo no racional, pero real y certero. El siguiente paso a dar, el acto coherente. Nuestra próxima decisión procede siempre de estas dos realidades, de las dos realidades simultánea y coordinadamente, la lógica y la intuitiva. Lo que nos provoca cada emoción, sensación y sentimiento, necesariamente necesita ser cotejado, revisado o complementado con la voz de la razón y de la planificación. Si emoción y pensamiento no van de la mano, no solo hay contradicción y división interior, sino que existe mucha incoherencia en la vida, porque estamos divididos o rotos por dentro. ¿Nunca te has preguntado por qué somos incapaces de cambiar determinadas conductas basadas en el ataque y el juicio? ¿O conductas autodestructivas y depresivas? ¿Nunca te has preguntado por qué hay tantas personas que odian, actúan con maldad y hacen actos crueles e incomprensibles para una persona de naturaleza amorosa? ¿Por qué, aunque lo intentemos, somos incapaces de cambiar determinadas formas de actuar, anhelos o impulsos que provienen de una necesidad y deseo incesante en lo más profundo de nosotros? ¿Por qué somos incapaces de dar amor y de actuar con amor, y por el contrario hacemos sufrir a otros, y nos hacemos sufrir a nosotros mismos con nuestra propia conducta autodestructiva? ¿De dónde proviene nuestro sufrimiento? ¿De dónde provienen los impulsos automáticos autodestructivos? ¿Y nuestra propia destrucción a nivel colectivo? ¿Y las catástrofes mundiales? ¿Por qué nos atacamos continuamente, verbal, física y mentalmente? ¿Por qué somos incapaces de vivir completamente felices y plenos? ¿Por qué existe esta tristeza, este miedo, este odio, este vacío, esta capacidad mental y emocional como algo inherente en lo que somos? ¿Es este sufrimiento con un poco de alegría y serenidad de vez en cuando para equilibrar la balanza lo que estamos condenados a vivir? ¿Por qué? ¿Es esta vida lo único que hay? ¿Puede haber algo más que esta vida mediocre en la que la mayoría de las personas vive de manera infeliz? ¿Es la infelicidad algo natural en lo que somos? Todas estas preguntas que muchos nos hacemos, pero ni siquiera a veces nos cuestionamos, son preguntas que llevamos haciéndonos durante toda la vida. Mucha gente se suele preguntar, ¿para qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué hay tanta maldad y odio? ¿Por qué tanta separación en este mundo? ¿Por qué estar en un mundo caótico y malvado, en el que cualquier cosa es una excusa para infundir miedo a los demás, culpa, crear separación? ¿Por qué esto es así? Generalmente hacemos esto de preguntarnos como un método de escape, para no mirar hacia nosotros mismos. Así encontramos propósitos muy loables en el mundo,
cosas que tenemos que hacer. Dejar huella, por ejemplo, antes de irnos de aquí. La mayoría de las veces nos impulsamos hacia propósitos sin sentido, sin detenernos a pensar en si realmente puede ser relevante o no. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Tienen realmente algún sentido nuestros propósitos? Si cualquier cosa que hagamos en este mundo va a ser perecedera, pues vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve todo esto? A esta pregunta muchos respondemos, pues como no lo sabemos, vamos a disfrutar el tiempo que estemos aquí. Claro, podemos estar totalmente de acuerdo con eso, pero ¿realmente podemos disfrutar? ¿Somos capaces de ello? ¿Somos libres de hacerlo? El peor dolor en nuestras vidas procede de los errores que nos negamos a reconocer. Cosas que hemos hecho que están tan en desarmonía con quienes somos que no podemos contemplarlas. Nos convertimos en dos personas en una sola piel, dos personas que no se soportan, el mentiroso y la persona que desprecia a los mentirosos, el ladrón y la persona que desprecia a los ladrones. No hay dolor como el dolor de esa batalla que arde bajo el nivel de conciencia. Salimos corriendo para huir, pero corre por nosotros. Allá donde vayamos, la batalla nos acompaña. Los seres humanos estamos cargados de conflictos internos, forman nuestras relaciones, crean nuestras frustraciones, arruinan nuestras vidas. Dame un ejemplo. Puedo darte un centenar de ejemplos. El conflicto más simple es el conflicto entre la forma en que nos vemos nosotros mismos y la forma en que nos ven los demás. Por ejemplo, si estamos discutiendo y tú me gritas, vería la causa en tu incapacidad de controlar tu temperamento. En cambio, si yo te grito a ti, no veré la causa en mi temperamento, sino en tu provocación. Algo en ti frente a lo cual mi grito es una respuesta apropiada. Parece que tendemos a creer que mi situación causa mis problemas y en cambio es tu personalidad la que causa los tuyos. Esto crea problemas. Mi deseo de tenerlo todo a mi manera parece tener sentido, mientras que tu deseo de tenerlo todo a tu manera parece infantil. Un mejor día sería uno en el que yo me sienta bien y tú te comportes mejor. La forma en que veo las cosas es la forma en que son. La forma en que las ves tú está cegada por tus planes. La mente es una masa de contradicciones y conflictos. Mentimos para conseguir que otros confíen en nosotros. Escondemos nuestro verdadero ser en una persecución de la intimidad. Perseguimos la felicidad de formas que nos alejan de ella. Cuando nos equivocamos, luchamos a brazo partido por demostrar que tenemos razón. No hay peor dolor que tener a dos personas viviendo en tu cuerpo. Tenemos una mente dividida. Una mente ego, una mente espíritu, una mente miedo, podríamos decir, una mente amor. La podemos llamar como queramos, pero siempre son dos sistemas de pensamiento. De esta mente dual es de donde provienen todos nuestros conflictos internos. El conflicto de lo que verdaderamente soy y de lo que me he creído ser. El conflicto de intentar ir en contra de lo que me he creído ser para ir en favor de lo que verdaderamente soy y no ser capaz de ello. Ese amor que quieres, esa paz que quieres, esa alegría que quieres, es lo que ya eres. Pero para poder vivir y experimentar eso que ya eres, primero tienes que retirar lo que te has creído ser, que no forma parte de ti. Esa parte de ti, que aunque no lo eres, te has creído ser y por lo tanto ahora crees que forma parte de ti, ha manchado y ocultado tu parte más bondadosa y pura.
la ha ocultado incluso de ti mismo. Esa parte que ha ocultado nuestra verdadera identidad intentará que no cambies, intentará que interpretes a tu manera y hará todo lo posible porque sigas pensando y actuando con miedo, odio, culpa, ira, resentimiento y un sinfín de emociones y sensaciones que te impiden vivir feliz y en armonía. El ego tratará de engañarte a toda costa para que tomes decisiones basadas en su sistema de pensamiento, que proviene del miedo, y sigas estancado en las situaciones y experiencias que se repiten continuamente. Pero puedes elegir de otra manera, porque esa otra parte, el amor, también está dentro de ti. Escucha estas frases y reflexiona. Cuando te das cuenta de que lo que haces a otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido una gran verdad. Lao Tse. Si realmente te amaras a ti mismo, nunca podrías hacer daño a otra persona. Buda. Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Buda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús de Nazaret. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Buda. Cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Confucio. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Platón. Mi religión es la bondad. Dalai Lama. No desprecies a nadie. Un átomo hace sombra. Pitágoras.